pues de todo mal sentimiento. Ayúdanos a servirte con un corazón sincero. Queremos honrarte y agradarte, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. No permitas que las pasiones y los desacuerdos de nuestra carne nos aflijan y nos priven, Señor, de entrar, Señor, a las tierras que tú nos has prometido, las tierras, Señor, celestiales, mi Cristo. La gloria te doy, bendito Dios. Amén. Gloria a Dios. Paz de Cristo. Amén. En vez de decir Padre Celestial, dije Tierra Celestial, ¿verdad? ¿No me di cuenta yo? ¿Cuántos quieren entrar al cielo? A ver, levante la mano todo el que quiere entrar al cielo. El requisito para entrar es nacer de nuevo. Si no nacieres de nuevo no puedes ni verlo. Para nosotros está más difícil. Ya ve que Jesucristo dijo: habéis oído que fue escrito, no matarás. Mas yo digo que cualquiera que odia a su hermano es un asesino. Porque el Señor perfecciona el asunto de la ley y la cumple, de manera que estaba restringido. Y le dice a Nicodemo, un discípulo de Moisés. Nicodemo era un hombre que tenía a Moisés como maestro, de los más grandes maestros del pasado, ni uno como Moisés. Y Nicodemo, que conocía la parte de la historia donde Moisés solo divisó las tierras prometidas, él sabía muy bien este pasaje. Y Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, ni siquiera vas a tener el privilegio que tuvo Moisés, ni siquiera de mirar las tierras. Porque si tú no naces de nuevo, no vas a poder ni ver el reino, mucho menos entrar en él. A Moisés solo se le permite la primera parte. Si bien no era un reino divino, pero sí eran las tierras prometidas, donde se fluía leche y miel, que solo Dios le permitió verlas, no entrar. Pese que a Moisés 3 veces le rogó al Señor que le permitiese entrar a las tierras, y en la tercera ocasión el Señor le dice a Moisés que ya no le volviera a hablar de ese asunto, que él estaba bien determinado a no dejarlo entrar a las tierras. Y es el mismo Moisés quien escribe esta parte diciendo que fue por causa de su rebeldía. No se trata de cubrir la reputación o tratar de que nadie se entere de las partes flacas, débiles del liderazgo, pero en el caso de Moisés, él pensó que a alguien de nuestra generación pudiera servirle este pasaje, su propia experiencia. Él creyó, pensó que los hermanos de la iglesia 30 serían edificados aún cuando quedara entredicho su completa fidelidad a Dios. En el caso cuando él fue rebelde, él pudo de alguna manera omitir y no escribir, porque al fin y al cabo Moisés es el escritor de estos libros, y él pudo haber omitido esta parte donde declara que fue por sus faltas, su rebeldía y su pecado, que se le prohibió entrar a las tierras prometidas. Mas sin embargo, como un beneficio para nosotros, lo dejó escrito allí, para que nosotros hoy lo entendiésemos, que Dios no hace excepción de personas, y que esto nos sirva como un asunto preventivo, y que le sirvamos a Dios con fidelidad, con temor, con reverencia, con respeto y con santidad. Y el Señor le dijo a Moisés: yo estoy determinado a no dejarte entrar
por tus faltas y tu pecado. Porque las generaciones venideras tienen que entender que hay cosas más fáciles en la tierra, como que un camello entre por la aguja de un ojo de una aguja, para que alguien pueda ser salvo basado en sus propias conductas o hechos. No, la salvación costó la sangre de Cristo en el Calvario. Algo nos tiene que costar a nosotros, que es el sacrificio, la fidelidad, la permanencia, la obediencia, el respeto, el amor a nuestro Señor. Y le dijo: en ese monte, ahí vas a morirte. Y le dijo: sube y muere en ese monte. Creo yo que es una de las partes muy difíciles para Moisés, porque él sabía que sus pasos lo estaban llevando al sepulcro. Cada paso que daba significaba un acercamiento más a la tumba que estaba cavada, ya con un nombre en su lápida y su apellido, donde el Señor le dijo: sube y muere ahí. Moisés es el escritor del Salmo 90. Me parece que camino a ese sepulcro donde el Señor lo estaba esperando, él empieza a escribir ese Salmo 90, donde narra lo transitorio de la vida del ser humano y empieza a reflexionarlo. Parece curioso, pero casi es en esa recta final que nos toca vivir, donde se vienen todas las reflexiones para los seres humanos. Lo que quedó pendiente, lo que no alcanzaron a hacer por negligencia, por falta de organización, por falta de ganas o por falta de gratitud. Siempre en la recta final de los días es cuando se vienen los cargos de conciencia, cuando se vienen aquellas preocupaciones. Eclesiastés capítulo 12, en el verso 8 dice: cuando haya terrores en el camino. Capítulo 12 del libro de Eclesiastés habla de esa recta final del ser humano por vivir, cuando la cadena de plata se rompe y el cántaro se quiebra junto a la fuente, cuando tiemblan los guardas de la casa, que son los pies, se oscurecen los que miran por las ventanas, son los ojos, y disminuye el ruido de la muela, porque disminuidos que no existen, porque tendrán temor de las cosas altas, porque en su momento serán elevados hasta arriba o serán descendidos hacia abajo. Y dice: cuando haya terrores por el camino. David lo habla de otra manera en el Salmo 23, que es un salmo también que fue escrito para ilustrarnos el sendero final del ser humano, en aquella parte que dice: cuando atraviese el valle de sombras de muerte. David dijo: Padre, yo quiero que tú estés conmigo. Y Salomón, rumbo al sepulcro, entonces experimenta también ese momento duro, difícil, y se acuerda quizá Salomón de este pasaje, y él escribe: porque habrá terrores en el camino. Esos terrores son el espanto por aquellas cosas que hoy en vida pudiste solucionar y que te levantaste tarde para hacerlas, y cuando quisiste ya habían cerrado el negocio y ya no hubo oportunidad, se cerró la garita y ya no hubo otra opción. Es decir, cuando no acomodas las cosas, y siempre te va a agarrar. A todos les ha pasado que en ese momento, como nadie sabe, cuando el espíritu se desprende del ser humano, porque el hombre no tiene potestad sobre el espíritu para retenerlo, dice Salomón, en su momento se puede ir, y llegará el momento en que toda la vida pasada o presente podrá ser una carga, y cualquiera, por pequeña que sea, Salomón en Eclesiastés 12 lo menciona, que puede ser una langosta pequeña, pero no dejará de ser una carga.
y los terrores aparecerán. Y Moisés, rumbo al sepulcro, empieza a hablar con Dios y decirle: Señor, reconozco que nuestros días son 70, 80 años, pero muy molestos. Pronto pasan y volamos, y acabamos nuestros días como un pensamiento, como un cuento de cuna para que alguien se duerma, como una historia corta, transitoria, así es nuestra vida. Y él, mientras caminaba a su morada final, quizá pienso yo, iban haciendo este salmo tan interesante, donde él describe la brevedad de la vida. Y él dice: pero además de ser breve, acabamos nuestros años con un pensamiento, y hay molestia y cansancio. Pero tú en ese momento y en ese tiempo tan corto, insistes que los hombres y los hijos de los hombres se conviertan a ti. La conversión, que es el gran llamado de Dios para los seres humanos, al cual le dijo a Nicodemo: si no te conviertes, ni siquiera vas a poder ver el reino. Moisés, conocedor del corazón de Dios, si algo tenía presente él, es esto: la conversión. Un día él dijo: yo quiero que todo el pueblo sea profeta. Se lo dijo a Josué cuando éste tuvo celos de que 68 ancianos profetizaron en el templo y 2 fuera del campamento lo hicieron. Y Josué vino a decirle a Moisés: cállalos. Entonces Moisés, sabio, le dijo: Josué, yo veo que tienes celos, como que yo veo que te encelaste porque el Espíritu no vino sobre ti. Tú estabas pensando que estabas dentro del grupo que el Señor quería llenar, pero cálmate, Josué, habrá tiempo para ti. Porque dijo Moisés: yo quiero que no solo estos 70, sino que todo el pueblo fuese profeta, que significa la conversión, cuando el Espíritu viene sobre los seres humanos y logra convertir sus corazones de a de veras. Y Moisés, camino al sepulcro, entonces quise escribir este salmo donde habla de las cosas que no concluyó, aquellas que le faltó hacer. Y él le dice: Señor, aplácate para con tu siervo, porque pues él sabía muy bien que ante la ira de Dios nadie puede estar de pie. Allá en Malaquías capítulo 4 dice que el Señor se manifestará como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y pregunta: ¿y quién podrá estar de pie delante de Él cuando Él se manifestare? Nadie. Y Moisés, conociendo esa parte de la ira de Dios, aunque es momentánea, pero es suficiente un pasón de su ira para dejar a alguien blanco de lepra como María. Una pizca de esa ira es incontenible y nosotros no podemos soportarlas. Porque Moisés se dio cuenta de 10 plagas. Abrióse el mar frente a sus ojos. El Jordán lo miró y huyó. Y los collados saltaron como becerros del ganado. Porque a la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del poderoso Dios de Jacob. Y era el momento en que Moisés iba a encontrar con él. Y nacen aquellas frases del Salmo 90. A pesar de lo que él dice en el verso 12: enséñame a contar los días, que traigamos al corazón sabiduría, y vuélvete, oh Jehová, y aplácate para con tu siervo. Y él va platicando, ¿verdad?, en su interior y orando en su espíritu.